Buenos días, amigos. En esta ocasión os traigo un ejemplo de un programa hecho con el paradigma de programación por procedimiento y el mismo programa que hace lo mismo, pero con orientado a objetos. Bien, el programa, vamos a ver el primer código que os enseño, que es el de procedimiento. Programación con el paradigma de procedimiento. El programa es muy simple, simplemente lo que hace es calcular el área de dos figuras, o un rectángulo o un triángulo, ¿vale? Te pide, si lo que quieres calcular es de un rectángulo o de un triángulo, te pide los datos de los lados, por ejemplo, del rectángulo, y te hace un cálculo con la función esta que devuelve el cálculo del área, ¿de acuerdo? Esta para el rectángulo y esta para el triángulo, ¿de acuerdo? Usando, pues, son dos procedimientos o dos funciones, como la queréis llamar, es similar, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutarlo para que veáis cómo funciona el programa. Te muestra en pantalla que es lo que quieres calcular, la del área de un rectángulo o un triángulo. Vamos a decirle la del rectángulo, decimos 1, el lado, por ejemplo, de la base 10 y la altura 5, con un área de 50. Ya terminado. Y vamos a ejecutarlo otra vez para el triángulo, 10 de base, 5 de altura y el área es 25, ¿vale? Básicamente el programa, como os cuento, lo que hace es, en esta zona, pide lo que quieres calcular, si es de un rectángulo o de un triángulo. En esta zona, dependiendo qué opción haya elegido, pues te va a pedir los datos y luego con una función calcula el área según el rectángulo o según el triángulo con estas funciones, ¿vale? Ese sería el procedimiento de calcularlo o de hacerlo con programación orientada, perdón, por procedimiento, ¿no? La normal. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero usando orientación a objetos. Aquí vamos a ir al principal. En esta zona, programa, vamos a hacerlo para que veáis que hace lo mismo. Vamos rectángulo, vamos a hacerle de base 5 y de altura 5, 50 el área, y si le damos otra vez de base 10, por ejemplo, y 5, pues perdón, si le damos otra vez, le decimos que es un triángulo de base 10 y de 5 de altura del triángulo, pues tendremos 25. Como veis, el programa hace exactamente lo mismo, pero lo hace internamente, es completamente distinto al otro. Bueno, aquí hay una parte común, que es la que tú eliges de qué figura quieres calcular, pero aquí ya varía. Aquí, bueno, esto también es común, porque te pide la base y la altura, pero aquí ya varía. Aquí ya lo que hace es crear un objeto, que es rectángulo, y luego usa un método, que es el cálculo, un procedimiento que tiene dentro de ese objeto, que es cálculo, y aquí, como veis, también crea un triángulo, un objeto triángulo, y lo calcula, usa el método de cálculo, ¿vale? Tenemos que irnos a ver la parte esta de aquí arriba, la parte izquierda, donde hay una clase llamada figura, donde tiene las propiedades de base y altura, y luego vamos a ver una clase que hereda de figuras, que tiene una función de cálculo, que lo que te hace es calcularle la altura, o sea, el área del rectángulo usando la fórmula del rectángulo, y aquí otra clase triángulo que hereda de la figura, de la clase figura, y que hace también el cálculo, pero ya usando la fórmula del cálculo del área del triángulo, ¿vale? Como veis, el programa parece o es un poco más complicado de hacerlo, o porque tiene más clases, más ficheros. Fijaos, por ejemplo, la estructura. Aquí tenemos
la orientación a objeto con la clase figura, o clase rectángulo, clase triángulo, principal, y aquí simplemente con el archivo principal pues lo tiene todo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se usa la programación orientada a objetos? Porque básicamente luego va a ser muy fácil de ampliar. Este programa, con procedimientos, pues llegaría un momento en que si empezamos a meterle, por ejemplo, más figuras, pues tendríamos más problemas para ampliarlo. Sería más complicado, sería más difícil de llevar el mantenimiento de ese programa. Sin embargo, este programa, con el paradigma de orientación a objetos, es muy fácil de ampliar, porque iríamos creando clases, y luego podemos variar. Por ejemplo, aquí hemos hecho el cálculo del rectángulo del área, pero aquí con pequeños cambios podemos darle más funciones, como el cálculo del perímetro, como otras funciones que podemos añadir, o dibujarlos, por ejemplo, y todo ello dentro de la estructura de las clases estas, ¿vale? Usando la herencia, por ejemplo en figura, pues podemos hacer un procedimiento de dibujo, y aquí en el rectángulo pues haríamos otra función para dibujarlo, y sería bastante sencillo ir ampliando y que haga distintas figuras, rectángulo, triángulo, rombo, círculo. Sería muy sencillo irlo a ampliarlo. Sin embargo, el otro llegaría un momento de que difícilmente podemos tener el control de todas las cosas, que tenemos que ampliarlas y ir añadiéndolo. Entonces es más organizado, como podemos decir, lo que es la orientación a objetos, y nos permite más fácilmente ampliarlo. Por otro lado, os voy a enseñar un programa que hice hace un montón de tiempo, porque claro, esto es lo mínimo que es de orientación de objetos. Tiene dos figuras y usa la herencia. Pero hay otras cosas que se llaman patrones de diseño, aquí, donde podemos hacer cosas tan habituales como... Este es simplemente un ejemplo que es usando el patrón comando para hacer y deshacer cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, voy a hacer estos movimientos pequeñitos de esta figurita. Vamos a poner esto aquí, el pollito aquí, este pollito aquí. Y vais viendo cómo tenemos una lista de deshacer, y ahora podemos deshacerla. Voy a poner este muñequito aquí y el pollito aquí. Vamos a ir deshaciendo, y fijaos que cómo podemos hacer y deshacer algo tan simple y tan común en todos los programas de hoy en día. Pues esto es relativamente fácil hacerlo usando clases y usando el patrón comando, pero con la programación procedimental pues sería bastante difícil y muy complicado de hacerlo, y variaría dependiendo del programa. Y sin embargo, con este tema de los patrones de diseño y con las clases y con los objetos, pues resulta que es bastante simple. Por ejemplo, yo he hecho un pequeño ejemplo simplemente de mover figuritas y ponerla en su sitio y deshacerla y volver a hacer, colocar vallitas, por ejemplo, y poderlo deshacer y rehacer. Este es un simple ejemplo de la potencia que tiene el tema de trabajar con clases, con la orientación a objetos y con patrones de diseño, como por ejemplo el patrón comando. Patrones hay un montón. Tengo en mi blog explicado, pues, creo que son 10 o 12 los principales patrones de diseño, y que son cosas muy habituales que se suelen hacer, que lo solemos ver hoy en día en todos los programas que funcionan en interfaces gráficas, y que realmente serían o imposibles de hacer, o básicamente lo tenemos que hacer sí o sí usando clases y usando objetos y usando lo que son patrones de diseño, ¿vale? Entonces, ya digo, os pondré en el enlace de la descripción del vídeo estos ejemplos para que lo podáis echar un vistazo fácilmente y veis cómo están hechos, pero que quiero que os quede más o menos claro de que el tema de usar, la diferencia de usar orientación a objetos, el patrón o el paradigma de orientación de objetos,
y el otro, el de procedimental, que es el que siempre se usa de primera, desde cuando se empezó la programación, pues para ciertos trabajos conviene hacerlo porque es muy simple, el procedimental, pero cuando los programas se complican y los programas que hoy en día funcionan para cualquier cosilla de gestión de alumnos, gestión de bancos, realización de cálculo, todo el tema de visual, de menús y tal, todo eso está todo orientado a objetos, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo sencillo de cómo se hace una simple deshacer y rehacer que estamos hartos de verlo todos los días y que se hace con relativamente fácil usando un patrón de diseño, usando clases y usando objetos y que con el procedimiento dual pues sería prácticamente imposible de ejecutar o de realizar, ¿vale? Bueno, pues os dejaré los enlaces de los ejemplos por si lo queréis echar un vistazo y espero que os quede más o menos claro de lo que hacen y la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Venga, hasta luego.